Más informaciones. Hoy la primera jornada sobre violencia e influencia parental negativa en nuestra ciudad. Ya veníamos anticipando parte de lo que será esta importante charla abierta, gratuita en Pehuajó, en la sala del Teatro Español. Y vamos a hablar con una de las disertantes en esta charla. Es abogada especialista en Derecho de Familia y Conflictiva Familiar, la doctora Mariana Gallego, que ya está en línea. Mariana, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó te saluda. Hola Andrea, un placer que me hayas llamado para compartir este tema con ustedes. Muchas gracias. Mariana, bueno, un tema sumamente importante, lo veníamos anticipando, hemos hablado también con parte de la gente que organiza esta charla, digo, un tema de muchísima actualidad del que pocas veces se habla. ¿Cuál es tu experiencia respecto a este tipo de violencia familiar? Bueno, la realidad es que, como bien señalabas, se está hablando mucho, no es que exista hace poco, sino que se está empezando a visibilizar en los medios. Siempre aparece algún tema que al tener tono mediático pone sobre el tapete la cuestión y resulta un gran disparador para que hablemos de los casos reales, los de gente común, ¿no es cierto? Mi estudio está lleno de papás y mamás que por distintos motivos ven obstaculizado el vínculo con sus hijos, y por suerte también esto es recepcionado por la justicia, que con mucha reticencia, y hay que decirlo, mucha oposición por una gran parte de la sociedad, empieza a animarse y a ponerle nombre a esta problemática que puede tener varias acepciones. Hay quienes le dicen disfunción familiar, hay quienes hablan de influencia parental negativa, de interferencia parental, manipulación, alienación, pero lo importante es que existe y atraviesa muchísimas familias. Bien. Los casos tienen que ver particularmente, como para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de este tema, es cuando una sociedad familiar, un matrimonio, se separa y una de las partes ejerce determinada presión para evitar el contacto de los hijos con la otra parte. Razones justificadas a uno de sus progenitores como consecuencia de la acción descalificante y abiertamente activa, o a veces encubierta, del otro progenitor. O sea, esto quiere decir que no cualquier rechazo al vínculo de un hijo hacia su padre es una actitud manipuladora de la otra mamá o papá, porque claramente hay momentos en donde hay fundamento y esa negativa a verlo tiene razones. De hecho, en mi estudio llevamos también situaciones y casos de abuso intrafamiliar. O sea, no toda situación de rechazo de un hijo hacia su progenitor es un caso de alienación, sino que se tienen que dar los dos requisitos. O sea, tiene que haber la ausencia total de razones y, por otro lado, una acción o manipulación de parte del otro progenitor. ¿Cómo se aborda desde la justicia, desde el derecho, este tipo de situaciones? Digo, ¿cómo se puede intervenir en estos casos? Mira, esta palabrita que acabas de señalar, intervenir, es clave, porque lo que suele pasar es que en muchos juzgados, lamentablemente, miran para otro lado y a veces se detienen en este famoso concepto de la escucha del niño. Bueno, si yo escucho al niño conforme la Convención de Derechos del Niño y el niño me dice, o el adolescente me dice que no quiere ver a la mamá o que no quiere ver al papá, yo tengo que hacerle caso. Y por suerte hay un montón de jueces, tanto de la Cámara como de primera instancia, que están empezando a decir, cuidado, no cualquier escucha del niño es una escucha válida, porque lo que tiene que primar en esa escucha es que sea autónoma, que no sea un relato direccionado, que no se le haya implantado lo que se llama falsa memoria o recuerdos falsos en base a los cuales se produzca ese rechazo. Entonces la justicia, los que se comprometen con la situación, están comenzando a intervenir a través de dos estrategias básicas. Una primera es la revinculación guiada por profesionales terapéuticos establecidos por la justicia,
y la otra, que es la más extrema, la más excepcional en la justicia, es directamente modificar cautelarmente el cuidado personal del hijo y entregar este cuidado en un primer caso a un tercero objetivo, imparcial, y en la más extrema de todos, al padre que había sido impedido. Uh-huh. Esto, digamos, se está empezando a lograr ahora, la intervención de la justicia. Sabemos, por ejemplo, hemos tenido contacto con distintas asociaciones de familias impedidas con el vínculo, y son luchas larguísimas, eternas, muy dolorosas, sí, que en muchos casos terminan muy mal. Bueno, tenemos casos emblemáticos como lamentablemente el caso de Lucio Dupuy, por ejemplo. Digo, exacto, el más extremo, ¿no? El claro, más extremo, si queremos pensar en uno. También hay casos extremos sin un final tan trágico, claro, como ese, porque no sé si tuvieron oportunidad de verlo, y si no, se los recomiendo. Hay un video que hicieron 4 personalidades famosas de nuestra televisión, como son Cecilia Dopazo, Rolly Serrano, Gastón Recondo y Damián de Santos, que contaron sus vivencias y sus experiencias cuando fueron niños atrapados en esta conflictiva. Uh-huh. Justamente cuentan qué es ser un niño rehén. Se llama Atrapados el documental, y hablan en primera persona. Y más allá de ellos, que vuelvo a decir, a veces el caso de famosos es un gran disparador, uh-huh, para poder visibilizar, yo lo veo a diario, y tengo casos de niños de 9 años que han amenazado incluso delante de profesionales de la salud o del colegio con suicidarse si los entregan al progenitor. Y al preguntarle el por qué, la respuesta es porque nos abandonó estando embarazada. Nos abandonó estando embarazada. Esto es otra característica clásica, que es la confusión del rol hijo con el rol pareja. Claro. Muy común en embarazos no deseados por ambos progenitores, en donde una mamá cría sola un hijo y considera que ese hijo es propio ante la falta de deseo del progenitor, quien quizá no deseaba ser pareja, pero desea realmente asumir el rol de padre. Entonces, estos niños luego son niños deprimidos, niños con problemas para desarrollar su propia personalidad, ¿no es cierto? Niños que sufren una enorme angustia, sensación de abandono, el constante temor a ser abandonados por lo que ellos creen que es el único padre que tienen, la única mamá o el único papá, que es el que vive con ellos, porque el otro los ha dejado. Y a veces no los dejó, no se les permite estar cerca. Mariana, ¿cómo va a ser hoy la dinámica de esta charla tan importante que se va a dar aquí en nuestra ciudad? En principio entiendo que va a comenzar la charla el doctor Mauricio Mizrahi, es un reconocido jurista, fue juez de la Cámara Civil de la Nación y se retiró de la judicatura justamente para ejercer la profesión en casos muy selectos, y ha escrito recientemente un libro que se llama Alienación Parental, en donde un poco vuelca su experiencia como juez, pero también casos muy actuales. Luego creo que continúo yo, ambos vamos a responder todas las preguntas, vamos a estar muy atentos a todas las inquietudes, a responder críticas como también consultas, y luego también tengo entendido que habrá 2 psicólogas que se dedican un poco a tratar esta problemática. De esa manera, digamos, no solamente una disertación para informar sobre la cuestión, sino también responder a todas las preguntas que puedan llegar a tener aquellas familias que concurran. Por supuesto, es una charla abierta, así que lo que realmente esperamos es a colegas, pero también a personas, familias que se ven lamentablemente insertos en esta problemática tan triste que, como decía al principio, atraviesa a todas las familias, no distingue género, sexo, clases sociales, le pasa a todos, y esto no es una enfermedad, por eso no está bien hablar de síndrome, esto no es una enfermedad, porque una enfermedad es de una persona, y esto es algo, es una disfunción, es una problemática que atraviesa a una familia en su conjunto.
Mariana, muchísimas gracias por este anticipo, buena estadía en Pehuajó y por supuesto el agradecimiento a toda la gente que organiza esta importante charla hoy en nuestra ciudad. Gracias a ustedes, un beso enorme. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, chao, chao. La doctora Mariana Gallego es abogada especialista en Derecho de Familia y Conflictiva Familiar. Hoy se va a estar hablando justamente de la influencia parental negativa, esa situación en la que una pareja se separa y una de las partes ejerce presión sobre los hijos para evitar el contacto con la otra parte. Asesoramiento para saber, para entender, para escuchar qué hay que hacer en estos casos.